Bueno, el trabajo que vamos a presentar inició en 2019, cuando recibimos en el Centro de Arqueología Urbana una donación de un conjunto muy interesante de moldes, contramoldes y ornamentos de, de fachadas de principios del siglo XX. Las piezas habían pertenecido a un antiguo taller de frentistas, a un taller de escultura, que había ido cambiando de manos y teniendo distintos usos a lo largo de los últimos 100 años. Las piezas que originalmente pertenecían a un taller de escultura, con los cambios en la sociedad y en las demandas, digamos, de la arquitectura, habían pasado de un primer uso en el diseño de fachadas y ornamentos arquitectónicos, y se había ido resignificando con el paso de los años hacia la escultura de ornamentos de jardín, y luego vinculado a cuestiones conmemorativas como bustos y placas y piezas ya con otros usos. Las piezas habían, digamos, también con estas transformaciones habían atravesado distintos cambios de ubicación de este taller, y en su último destino habían estado depositadas en un galpón en Don Torcuato, que los últimos propietarios tuvieron que desalojar a principios de 2019, y en parte se contactaron con nosotros y otras instituciones para buscar un destino de todas estas piezas. Bueno, acá vemos cómo se encontraban, eh, y la cantidad, ¿no? Estamos hablando de cientos de moldes, contramoldes, algunos positivos. Ahora vamos a ver un poco más en detalle en qué consistían las piezas. Bueno, la primera acción que luego de una primera visita fue empezar a ver, porque tampoco se tenía una fecha concreta sobre a qué etapa pertenecían. Suponíamos que eran piezas contemporáneas a la fecha de uso de esos ornamentos, es decir, previo a los años 40, 50 como fecha máxima. Esto tenía que ser anterior. Pero no se tenía ni el dato de cuál era el nombre del taller primitivo, ni fechas. Bueno, hicimos una primera selección de un pequeño conjunto, que bueno, las piezas tenían algunas 1 centímetro de polvo por estar, digamos, acopiadas durante 30 años casi sin moverse. Y luego de una mínima conservación y tareas preventivas, se decidió que el conjunto tenía una gran significación, y lo que derivó en la creación de un área dentro del Centro de Arqueología Urbana que denominamos Laboratorio de Patrimonio Urbano, dedicándonos específicamente a trabajar con los sistemas de producción de lo que se denomina arquitectura ecléctica o historicista de principios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este es el espacio que se incorporó dentro de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, eh, que lo inauguramos en noviembre de 2019 con motivo de la edición de la última edición presencial de la Noche de los Museos. Bueno, también para mostrar parte en qué consistió la información que pudimos rescatar del taller, no solamente los moldes, sino también había cierta documentación. Este es un plano muy interesante porque es uno de los pocos que se conocen y que se han conservado, no solo de este taller, sino de otros. O sea, digamos, hasta ahora que pudimos rastrear, uno de los únicos planos que existen del proceso de producción entre el estudio de arquitectura, porque este no es un plano producido por el estudio de arquitectura, y la ejecución de la obra, que es el rol del constructor. Esto es un punto medio donde interviene el frentista y el taller de escultura. Es un plano donde entre el diseño del arquitecto
se materializa con los premoldeados que dispone el taller. Es decir, es el eslabón entre el proceso proyectual de diseño y la ejecución en obra del constructor. Bueno, en relación a las distintas líneas de indagación que se plantearon, una de ellas tenía que ver con a quién habían pertenecido estas piezas, quién era el taller famoso de escultura. Y bueno, el primer paso fue los datos que surgían a partir de las piezas en sí mismas, es decir, de la indagación directa sobre los materiales. Una de las piezas que luego de la limpieza presentaba datos es este molde que tenía esta inscripción que estaba tapada con yeso, es decir que, digamos, a partir de la limpieza pudimos encontrar que había una inscripción y rastrearla. La inscripción incluía los datos que vemos en el detalle de la derecha, las letras D, G, y una dirección, San Juan 1146, que a priori identificamos como el destino de ese ornamento, es decir, que habría sido usado en una obra con esa dirección. Bueno, siguiendo la dirección y encontramos que allí había funcionado el taller de Davino Girolami, que era por lo que pudimos rastrear, un importante escultor que estuvo en Buenos Aires desde principios del siglo XX hasta los años 60, en que la avenida San Juan se ensancha y el taller desaparece. Actualmente hay una vivienda moderna posterior al ensanche de San Juan, pero lo interesante era que allí funcionó este taller, que para nuestra sorpresa era desconocido, pero muy importante en la época. Acá vemos una publicación en la revista Caras y Caretas de 1917, que muestra este taller como uno de los principales en escultura comparada y calcos de yeso, no especializado como primer orden en la arquitectura, pero como vimos en el capitel que nosotros teníamos, el capitel bizantino que acabamos de ver, también hacían ornamentos arquitectónicos, pero su especialidad era la escultura comparada, la escultura de bulto y los calcos de yeso. Este no es el taller al cual pertenecía el conjunto de moldes, sino que es sino que este molde provenía de otro taller, que era el taller de Girolami, que había abastecido moldes que nuestro taller utilizó. Otro dato que teníamos para continuar en esta línea de indagación, si bien era tardío, era un remito que refería a Nicolás Giuliani. Este remito vino como parte de la poca documentación que se había salvado, pero que vino junto con la donación, que refería a esculturas decorativas con su sede en la localidad de Vicente López, al norte de la ciudad de Buenos Aires, que también en un dato que venía de una historia oral de los últimos propietarios, de que el taller, antes de haberse mudado de los moldes a Don Torcuato, venía de su ubicación anterior en Vicente López. Bueno, ahí tampoco, rastreando la dirección de Vicente López, hoy en día no existe nada de época, pero la sucursal en la ciudad de Buenos Aires, este remito es del año 49, es decir, que también era bastante tardío en relación a la fecha que nos interesaba a nosotros, es decir, de principio del siglo. ¿Cuál era esa firma a principios del siglo? Encontramos que en Junín 1492, que era la dirección, la sucursal en Capital, en una guía de 1922 figuraba el taller de Ernesto Riganti, figuraba como taller de escultura, directamente vinculado al rubro de la arquitectura y la ingeniería. Bueno, ahí sí tuvimos suerte y el lote existe, incluso el frente contemporáneo al taller de Riganti, donde, bueno, esta es una imagen actual
de Junín 1492. Actualmente en planta baja funciona un supermercado chino que vació por completo la planta baja y casi no hay vestigios de una arquitectura anterior, pero la fachada conserva en parte sus ornamentos originales, ornamentos que asumimos producidos por el mismo taller. Así que ahí estamos ahora viendo el cruce entre algunos de estos detalles y las piezas que tenemos disponibles. Por algunas fotografías que también encontramos anteriores a los años 90, vimos que la fachada fue transformada alrededor del año 2000, donde también se perdieron algunos detalles y molduras, es decir, que era más ornamentada de lo que vemos ahora, pero bueno, ahí en eso justo estamos en este momento trabajando. Otra de las líneas de indagación que estamos llevando adelante tiene que ver con vincular las piezas, es decir, los moldes con edificios existentes en la ciudad, que lo cual también nos podía brindar una relación entre arquitectos y constructores y recurrencias con nuestro taller. Uno de los casos que digamos, fue interesante trabajar fue este mascarón, que es una clave con una cara así femenina Art Nouveau, que, bueno, a partir de distintos caminos que fuimos siguiendo, lo encontramos en estos 4 construcciones que todavía existen en Buenos Aires. Lo interesante también de 4 construcciones con estilos bastante diversos, es decir, que un molde determinado no se asocia a un estilo específico, sino que, como es propio de esta lógica eclecticista, se conjugan de acuerdo a decisiones del arquitecto, decisiones del constructor, en los casos que oficia como proyectista también, y de la disponibilidad de piezas por el taller de escultura. Por ejemplo, incluso el último edificio de abajo es un edificio en altura, sobre la avenida Libertador, ya en una transición con un lenguaje ya mucho más despojado de ornamentos, en una transición con una arquitectura ya un poco más moderna. Bueno, y como tercera línea también de indagación y experimentación tiene que ver con trabajar con las técnicas de producción contemporáneas a los moldes y, es decir, cuáles eran los materiales que se usaban en la época, cuáles eran los desmoldantes, cuáles eran los moldes blandos en el caso de los positivos, es decir, no de los negativos taselados como en el caso del mascarón. El mascarón que vemos a la izquierda es un molde en negativo, taselado, donde directamente se vacía el yeso o el símil piedra o el material que fuere, y se desmolda directamente. Hay otros moldes que eran un positivo, donde se vaciaba donde se fabricaba un molde blando que después era como otro procedimiento, también contemporáneos ambos, donde también estamos trabajando sobre cuáles eran esos materiales en la época, que hoy en día se reemplazaría por silicona o caucho. Bueno, cuál era el material en la época. Bueno, acá estamos también ensayando la construcción en uno de un cornisón a partir de las piezas del taller. Bueno, distintos vaciados que fuimos haciendo. Y bueno, aquí vemos también algunas de las distintas tipologías que recién comenté. Acá lo que estamos viendo no son negativos, sino son positivos para fabricar moldes blandos, como recién comentaba. Así que bueno, finalmente estas son las 3 líneas de indagación que estamos llevando a cabo. Y todo esto es un trabajo muy reciente. Arrancamos en 2019, como comenté. La cuarentena, pandemia, trabó casi más de un año los trabajos que veníamos desarrollando en el taller, y en los últimos meses los pudimos retomar y aquí lo presentamos. Bueno, nada más. Gracias.